Hermanos y hermanas, amigos y amigas, Dios les bendiga. Les habla su hermano Alexander Núñez Godoy, pastor de la iglesia La Hermosa de Sion, Jardín del Edén. A continuación, voy a narrar la segunda parte de la historia de la iglesia de Judá, Monte de Sion, San Francisco, Atlántida, Honduras, Centroamérica, 17 de octubre del año 2015. Voy a narrar el capítulo 1 de esta segunda parte de la historia de la iglesia de Judá, Monte de Sion. Capítulo 1. Hermanos, antes de narrar la segunda parte de la historia de la iglesia de Judá, Monte de Sion, quiero hablarles en forma de resumen de algunas falsas doctrinas que ya el enemigo había introducido encubiertamente en la iglesia. 1. Personas ya miembros de la iglesia no quisieron cambiar su mal proceder y andaban siempre en pecado, pero que muchos profetas se tomaban supuestamente el Espíritu de Dios y no reprendían o amonestaban a estas personas por su pecado que estaban cometiendo, sino que más bien les hablaban bonito, que eran siervos de Dios, y hasta los levantaron en el ministerio como pastores, predicadores y donados. A raíz de esto, surgió una falsa doctrina en la iglesia, de que Dios no se fija en la carne o en el pecado que la persona esté cometiendo, sino que se fija en el corazón de la persona. Y se dice, el hermano es ruincito en la carne, pero el corazón es bueno, porque da dinero, recibe a los hermanos y va todos los días al culto. Y siempre anda en pecado. Hasta se llegó a decir que el pecado de la carne no contamina el alma de la persona. Esta doctrina es falsa, ya que la palabra enseña lo contrario. Dios envía a Jesucristo a morir en la cruz para comprar nuestra alma, nuestro espíritu y nuestros cuerpos, o sea, todo nuestro ser, ya que Dios quiere que dejemos de practicar las obras de la carne para que nuestros cuerpos dejen de ser templo del espíritu inmundo y sean templo del Espíritu Santo de Dios. Todo pensamiento y deseo de complacer a la carne en sus concupiscencias sale del corazón, o sea, del alma de la persona. Por eso es que al practicar el pecado, nuestras almas se contaminan. Y si somos adúlteros en la carne, también lo somos en el espíritu. Citas bíblicas que nos hablan en relación a este tema. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12 al 20. Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22 al 23. Nuestro Dios, por medio de su palabra, quiere que le glorifiquemos en nuestros cuerpos y en nuestros espíritus, porque si no nos arrepentimos de las obras de la carne, que son pecado practicarlas, no vamos a heredar el reino de los cielos. Romanos, capítulo 8, versículo 1 al 14. Gálatas, capítulo 5, versículo 16
al 26. 2. Otra falsa doctrina fue enseñar que las almas podían bautizarse sin arrepentimiento y sin enseñarles primero lo que significa el bautismo y la responsabilidad que recae ante Dios de la persona que decide bautizarse. La palabra de Dios enseña que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo para bautizar a una persona hacían lo siguiente. A. Le enseñaban creer en Dios, Padre, en Jesucristo como Hijo de Dios y en el Espíritu Santo. C. La llamaban al arrepentimiento de todos sus pecados que la persona ha cometido. C. Le explicaban que el bautismo simboliza morir al pecado y resucitar para vivir una vida haciendo la voluntad de Dios. D. Que la persona que es bautizada después de esto tiene que vivir una vida nueva en Cristo Jesús. O sea, tiene que cambiar de una vida mundana a una vida cristiana. Hechos capítulo 2, versículo 36 al 38. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 14. 3. Otra falsa doctrina fue enseñar que la Santa Cena la podían tomar cualquier persona, obediente y desobediente, cuando la Biblia enseña que este es un precio santo y los que pueden ser participantes de él son las personas que estén obedeciendo los mandamientos de Dios y estén en paz con su prójimo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17 al 34. 4. Otra falsa doctrina fue enseñar que la máxima autoridad o fundamento de la Iglesia es el Espíritu Santo, cuando la Biblia enseña que es Jesucristo, que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 20. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 8. Apocalipsis 22, 16. Siguiendo con el tema de la historia de la iglesia de Judá Monte de Sión, cuando los hermanos hondureños y salvadoreños se separan por causa de la guerra entre Honduras y El Salvador, nuestro hermano Julio Argueta en Honduras trabaja mucho por predicar el Evangelio del Reino. Hay muchos testigos de la labor ardua del hermano Julio por predicar la palabra de Dios. El hermano Julio, en su humildad, predica una doctrina pura, llamando a las almas al arrepentimiento de sus pecados, porque el hermano Julio era claro en el mensaje de Dios, que los que no dejaran de practicar el pecado no iban a heredar el reino de Dios. El hermano Julio fue un varón recto, honesto, en predicarles el Evangelio a las almas, tal como lo enseñó Jesucristo y sus apóstoles. Esto de predicar contra el pecado, el hermano Julio no solo lo hablaba, sino que también lo vivía, siendo él el primero en obedecer lo que predicaba. Hermanos, la rectitud y honestidad del hermano Julio en la predicación de la palabra de Dios, como la obediencia de él al mandamiento de Dios, no fue apreciada por la mayoría de sus compañeros de predicación, como por la mayoría del pueblo. De esta manera, el hermano Julio
fue rodeado principalmente en el ministerio de hombres que no eran sinceros, ni honestos, ni de buen testimonio en la iglesia. Y estos hombres, a espaldas del hermano Julio, enseñaban cosas que no eran conforme a la palabra de Dios. Y también tenían un comportamiento malo, personas que no eran ejemplo para el pueblo, ya que andaban en pecado. Hay testimonios que habían predicadores y profetas que eran grandes borrachos, sábados y domingos, en las cantinas, hogares, y el lunes estaban en el ministerio predicando la palabra de Dios. Hay testimonio que muchos de estos predicadores, el día que les tocaba predicar, antes de predicar se tomaban sus copas para perder la pena, y borrachos predicaban y hacían creer al pueblo que estaban ungidos del Espíritu Santo, cuando era que estaban borrachos. Hay testimonios que en el ministerio habían predicadores y profetas que tenían sus esposas, pero andaban enamorándole la esposa al hermano, enamorando a las hermanas solteras. Muchos de ellos hasta vivían con la mujer de su hermano, con la hermana soltera a escondidas. Predicadores que vivían con las profetisas y hasta las embarazaban. Profetisas también que se acostaban con todos los hombres, que eran unas rameras. Habían predicadores y profetas que andaban en fiestas, en ferias, carnavales, en borracheras, con mujeres, hasta los lugares de prostitución visitaban, y al día siguiente estaban predicando o profetizando en el templo como si nada. Profetizas, o sea, mujeres donadas, que también hacían lo mismo. Estos predicadores, profetas y profetizas llegaron al punto que tenían amantes en el mundo. Llegaron a quitarle la mujer aún a hombres del mundo. Mujeres que le quitaron el marido, no solo a la hermana, sino también el marido de una mujer del mundo. En pocas palabras, hermanos, el ministerio era un Sodoma y Gomorra. Esta corrupción empezó a manifestarse en la iglesia, en primer lugar en los hombres y mujeres que conformaban el ministerio. Luego estos, con su mal testimonio, contaminaron al pueblo, ya que el pueblo, viendo el mal ejemplo en la mayoría de los miembros del ministerio, es decir, en el 99.9%, porque hubo un 0.1% de miembros del ministerio que fueron fieles, varones de buen testimonio, como ser Julio Argueta, Dolores Gómez, Mariano Hernández y otros, que hasta el día de hoy no se les menciona en algunos de estos actos. Y no menciono a Balbino Pleites, Lucio Ramírez, Salvador Elías en este grupo, porque al final, no en este tiempo de los años 70 que estoy hablando, sino más adelante, se les menciona que cayeron en algunos de estos actos vergonzosos. Hermanos, el surgimiento o la aparición de estos hombres corruptos, depravados en la carne, en el ministerio de la iglesia, fue culpa de muchos profetas y profetisas que no fueron sinceros en la administración del don de Dios, en no ser firmes en hablar lo que Dios les dase que hablase, en no agradar a Dios sino al hombre, ya que estos profetas y profetisas, comportándose de esta manera, dieron lugar a recibir espíritu de error
y de esta manera convertirse en falsos profetas y falsas profetisas. Y una vez siendo falsos, fortalecieron las manos de estos hombres perversos y mujeres perversas, no reprendiendo ni amonestando sus malas obras. Hay testimonio que muchos profetas y profetisas a estos hombres y mujeres que andaban en pecado, dando un mal testimonio en la iglesia, les hablaban bonito, supuestamente tomados del Espíritu Santo. Más bien daban buen testimonio de ellos, pero nunca corregían sus malas acciones. Este tipo de manifestaciones hicieron que estos hombres y mujeres corruptos se posesionaran en el ministerio con gran autoridad y que nunca cambiaran su mal proceder, sino haciendo creer que el hombre, aunque ande en pecado, es un gran siervo de Dios. Este tipo de manifestaciones hicieron que predicadores y pueblo no tomaran en cuenta las predicaciones de Dios por la vocación del hermano Julio y el hermano Balbino, que consistía en decirle a las almas que se arrepintieran del pecado para ser siervos e hijos de Dios y luego alcanzar la vida eterna en los cielos. Hermanos, de esta manera la iglesia en Honduras se corrompe, ya que el mensaje de Dios por medio de los hombres sanos de buen testimonio no fue apreciado, sino que se apreció el mensaje del espíritu de error, a través de pastores, predicadores, profetas y profetisas corruptas y perversos, que no tomaban en cuenta la palabra de Dios. Hay testimonio que profetas y profetisas, ya apoyados por los falsos maestros, levantaron hombres en el ministerio que no llenaban los requisitos que dice la palabra de Dios, hombres que incluso andaban en negocios ilícitos. Esto acontecía en la iglesia en Honduras en los años 70, después de la guerra entre Honduras y El Salvador. Hermanos, meditemos en este capítulo 1 de la segunda parte de la historia de la iglesia de Judá, Monte de Sión. Amén.